Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es David Fabián Ibanegas Vázquez, código 8829122. Pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica, curso Sistemas Dinámicos 243005-9 del CEAT José Acevedo y Gómez. A continuación daremos desarrollo a la etapa número 4, que consiste en definir el modelo matemático del problema planteado y la entrega de resultados. Para lo cual tenemos un sistema electromecánico. En este caso necesitamos realizar el modelamiento matemático para hallar la función de transferencia de la velocidad de rotación del motor con respecto a una entrada de voltaje. Entonces, a continuación se presenta el diagrama simplificado del nuevo equipo industrial, en el cual tiene una variable de entrada de voltaje, de armadura, y como variable de salida tiene la velocidad de rotación del motor. Para ello nos dieron unos parámetros físicos a tener en cuenta, que son el momento de inercia del rotor, J, la constante de fricción viscosa del motor, B, la constante de fuerza electrometrista, KE, la constante del torque, KT, y la resistencia eléctrica y la inductancia. Luego de ello, miramos que para analizar el sistema eléctrico previamente debemos conocer cuáles son las características del motor y su control. En esta aplicación, o en este sistema, se considera que se emplea un motor de corriente continua con imán permanente controlado por armadura, donde se aplicó inicialmente la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de Ohm, y teniendo en cuenta la presencia de la fuerza electromotriz, realizamos y hallamos las ecuaciones diferenciales que representan en la parte eléctrica del sistema. Luego de ello, aplicamos las leyes de Newton para movimientos mecánicos relacionales, obteniendo las siguientes ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento mecánico del sistema, donde J es el momento inercial del motor, B es el coeficiente de fricción viscosa del motor, y Kt es la constante del motor, y T es el torque del motor. Entonces, inicialmente pues se realizó un modelamiento matemático en el dominio del tiempo, hallando las ecuaciones diferenciales que representan al modelo matemático y al sistema. Entonces, la primera ecuación la encontramos acá, que es voltaje de entrada es igual a la corriente por la resistencia más la derivada de la corriente más la constante por la velocidad angular. Y en la segunda ecuación encontramos que es igual a J, segunda derivada con respecto al tiempo, más B, más derivada de teta sobre dt, es igual a la constante del torque por la corriente. Entonces, luego de hallar estas ecuaciones, lo que hicimos fue reemplazar esos valores iniciales que teníamos acá, estos valores, en las ecuaciones que describen al sistema. Aquí está. Luego de ello hallamos las ecuaciones de estados, espacio de estados, que aquí las encontramos. Después de ello se halló el modelo matemático del sistema mediante la ecuación o la función de transferencia, con tomando de inicio las dos ecuaciones diferenciales encontradas que describen el sistema. Aplicamos la transformada de Laplace a cada una de estas ecuaciones y para encontrar la función de transferencia de la velocidad angular como salida con respecto al un voltaje de entrada. Entonces, aquí podemos encontrar que la función de transferencia que describe el sistema es igual a 0.01 sobre 0.05 s al cuadrado más 0.5 s más 1.001, que describe al sistema que escogí, que es el 1.
Entonces vamos a realizar la simulación en MATLAB y aquí pues también encontramos la función de transferencia mediante MATLAB y aplicamos el teorema de Ropch-Hurwitz para hallar la estabilidad del sistema. Entonces tomamos los polos de la función de transferencia hallada y encontramos que eh, no hay cambios de signo en la primera columna, lo cual nos indica que dos raíces con parte real negativa, volviendo el sistema estable. Entonces el sistema es estable porque, como vemos aquí en la primera columna, no hay un cambio de signo y esto nos indica que hay dos raíces cuando se hallan los polos negativas que nos indica que el sistema es estable. Entonces, como lo podemos ver acá, S es igual a menos 99.99 y S es igual a menos 2. Después de ello se hallaron los bloques que representan la ecuación diferencial en el dominio del tiempo, en donde encontramos el valor de la resistencia, el valor de la bobina, el valor de la constante de la fuerza electromotriz, de la constante del torque, J, B, y aquí encontramos el comportamiento de la velocidad con respecto al voltaje de entrada, y aquí también podemos encontrar el comportamiento de la corriente con respecto a la entrada de voltaje. Aquí también se halló el diagrama de bloques con las funciones de estado, con las ecuaciones de estado, y aquí también se hizo la representación de diagrama de bloques con respecto a la función de transferencia. Entonces aquí encontramos que el diagrama de bloques que nos representa como tal a la función de transferencia. Luego de ello pues pasamos a realizar la simulación de bloques, graficando la salida cuando se aplica un voltaje constante de 5 voltios durante los primeros 5 segundos, y en el momento que se aplica una entrada de escalón unitario durante los 5 segundos más, hasta que la simulación dure 10 segundos. Entonces aquí podemos ver pues el diagrama de bloques tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia y sus respectivas gráficas de comportamiento en cada uno de los casos. Entonces para ello vamos a Simulink y aquí encontramos nuestro diagrama de bloques en función del tiempo, el diagrama de bloques con los espacios estados o las variables de estados, y aquí encontramos la simulación con la función de transferencia, y también se realizó con el diagrama de bloques de la función de transferencia. Entonces para la primera encontramos que se aplicó una entrada de voltaje de 5 voltios y un escalón unitario como perturbación a los 5 segundos de haber realizado la simulación, y aquí encontramos el comportamiento de la velocidad angular con respecto a la entrada de voltaje. Entonces, como lo podemos ver, la velocidad llega a un máximo de 0.06 de radianes por segundo, y sobre los 5 segundos se aplica la perturbación del escalón unitario y estabilizándose sobre los 7 segundos nuevamente. Entonces aquí vemos el crecimiento de la curva característica de la velocidad angular, como lo podemos ver acá, la velocidad angular del motor con respecto a un voltaje de referencia. Entonces está la curva característica, y si la podemos de teórica, y si la podemos comparar acá con la parte de práctica, encontramos que pues tiene un crecimiento, y sobre los 5 segundos pues por la perturbación que se presenta la podemos observar acá, pero sobre los 7 segundos pues se vuelve a estabilizar, llegando más o menos a unos 0.06 radianes por segundo. Al igual que en la función con las ecuaciones de variables de estado,
o espacio estado, también vemos que se presenta el mismo comportamiento. Entonces realizamos la comparación tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia y el comportamiento debe ser exactamente igual. Esta es la gráfica en el dominio de la frecuencia, en donde arranca desde 0 y la velocidad llega a un máximo de 0.06 radianes por segundo. También donde se presenta la perturbación a los 5 segundos del escalón unitario, y comparándolo con la parte teórica observamos que tiene un comportamiento característico de este tipo de curvas. También con el diagrama de bloques en el dominio de la frecuencia observamos exactamente el mismo comportamiento, como lo podemos observar acá. Entonces con ello concluimos que tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo, al realizar la simulación en el software Simulink, podemos encontrar que el comportamiento es exactamente igual, y adicional podemos también observar el comportamiento de la corriente con respecto a la entrada de voltaje. Entonces aquí podemos observar el escalón unitario que, la entrada de voltaje constante de 5 voltios, sobre los 5 segundos se aplica una perturbación elevando a 6 voltios y creando la perturbación en la curva característica de la corriente, que podemos ver que tiene un crecimiento hasta los 6 amperios, y que sobre los 5 segundos, al crear la perturbación, se vuelve a estabilizar el sistema sobre los 7 segundos para llegar a un máximo de 6 amperios. Con esto hemos concluido el modelamiento del sistema dinámico. En este caso se realizó el modelado de un motor con un motor de corriente continua con imanes permanentes y controlado por corriente de armadura. Muchas gracias por su atención.